Hola amigas y amigas de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y en este capítulo les vamos a hablar de una serie que vimos y que nos encantó por su complejidad estructural, Midnight Gospel. Rodrigo. El asunto con esta serie es que la relación de la ciencia ficción con la estructura... Rodrigo, es que yo no me la vi, me la vi completa. ¿No se la acabó de ver, Daniel? No, la verdad es que solo me vi el capítulo 1. Pucha, en el capítulo 1 es el que hablan sobre drogas y zombies y... Sí, ese es el capítulo 1. Pues hagamos el de Midnight Gospel después y mientras tanto saquemos algo de ahí como de zombies, drogas, ¿no? Sí, podemos hablar sobre los zombies políticos que matan. Podemos hacer un capítulo solo zombies. No, pero ya hicimos el de zombies pandémicos. ¿Se acuerda? Sí, tienes razón. Entonces, sobre las drogas en la ciencia ficción. Ah, dale, me suena muy bien. Hagamos uno sobre eso, me parece chévere. Sí, una. Amigas y amigos de Estereoscopio, esta semana vamos a hablar de esa particular relación entre ciencia ficción y las drogas. Mientras yo termino de ver The Midnight Gospel. Wow. En este capítulo vamos a estar hablando sobre la variada relación que en la literatura han tenido la ciencia ficción y las drogas. Quizá el tema de las drogas ha sido uno de los que más se ha trabajado en la ciencia ficción, junto con la religión y la tecnología, obviamente. Curiosamente, este tema no ha sido tan debatido y estudiado como los otros dos. Y es que siempre las drogas se han convertido en el centro de un debate en el cual se atraviesan muchos más debates. Al ser sustancias varias, algunas aceptadas y otras no aceptadas por los estados, conforman una dinámica compleja que está en el borde de lo legal, de lo ilegal, de lo permitido y de lo castigado. Solamente para dar un ejemplo. Hay una historia que es muy conocida, que es un concurso que se hizo en Inglaterra, donde los autores debían escribir un cuento bajo el efecto de una droga. Ese concurso lo ganó James Graham Ballard, que al recibir el premio admitió que había escrito bajo el influjo de una droga peligrosísima, la cafeína. Pero bueno, es que la idea que se establece en la ciencia ficción es la relación entre estos tres elementos, la droga, la sociedad y el sujeto, y que pueden decirnos sobre el momento histórico de las obras y de los cuáles, y de cuáles son los intereses y las críticas que está tratando de hacer el género, porque la relación que existe entre la ciencia y las drogas es una relación cambiante. Bueno, un primer momento de esta relación entre la ciencia ficción y las drogas es el de la primera mitad del siglo XX. En este periodo, las drogas son representadas como herramientas de control social. Quizá la más famosa de todas es el Soma de Mundo Feliz, con la cual el Estado Mayor podía mantener a la población calmada para que no hubiera una crítica a la forma de organización social. Estas sustancias se comprenden como formas de intervenir en el cuerpo social para tener una repercusión que, si bien tiene un efecto individual, se convierten en dinámicas de control biopolítico de las masas. Bueno, pero lo más interesante de esto es que en la gran mayoría de obras en las cuales ocurre esto, que son las distopías de la primera mitad del siglo XX, no se juzga la droga como algo bueno o como algo malo, sino que se critica quién tiene el control o el poder de distribuirla. El problema es que un estado con el poder de transformar las emociones de los individuos, pues es un estado muy peligroso. Es cierto, incluso Huxley al final de sus días fue un gran consumidor de mescalina y otras drogas alucinógenas, las cuales, escribió él mismo, le curaron la ceguera. Todo esto lo pueden encontrar en Las Puertas de la Percepción y Moshka, por si les interesa conocer de las aventuras de este autor con el LSD. Pero Huxley no criticaba las drogas, sino el posible uso que de ellas pudiera ser un poder gubernamental. Bueno, este tema seguirá en la ciencia ficción un montón, posteriormente, por ejemplo, en obras como Congreso de Futurología de Stanislav Lem, que tiene el plus de que el efecto que producen las drogas en los ciudadanos son narrados en primera persona por quienes las consumen. Bueno, o también está el Lexatín, por ejemplo, que aparece en La rendición de Ray Loriga, que es una gran distopía. En este tipo de representación, las drogas no solo tienen efectos alucinógenos, sino que principalmente son usadas para controlar las emociones, las sensaciones y los pensamientos. No se trata de controlar los cuerpos, sino moldear la mente y el espíritu de los sujetos. Un segundo momento se inicia a mediados del siglo XX, cuando las drogas alucinógenas se observan como formas de alcanzar estados superiores y alterados de conciencia. Por supuesto, estamos hablando de la nueva ola. Momento donde la experimentación con métodos de cambios de percepción es el centro de un montón de textos.
Durante los 60 y hasta los 90, las drogas se vieron en la ciencia ficción como herramientas que se salían del control estatal para convertirse en formas de conocer a ese otro extraterrestre de que no sabíamos nada, nosotros mismos. Claro, quizá el ejemplo más claro de esto es Scanner Darkly de Philip Dick, pero es más interesante ver cómo esto ocurre con el melange, la especie del libro Duna, escrita por Frank Herbert. Sí, el melange es una droga, una sustancia que activa el comercio galáctico al permitir la capacidad de oráculo y de percepción que usan los pilotos para calcular sus trayectorias sin computadoras. Hasta aquí es muy parecido al momento del que les hablábamos antes del control estatal. Pero el melange también es usado por las Bene Gesserit en un rito llamado la agonía de la especia, en la cual las monjas pueden conectarse con su yo femenino y con todos sus otros yo femeninos que las antecedieron para finalmente convertirse en una reverenda madre. Venga, ¿esa no es la forma en la que Paul Atreides lo descubre que es el elegido? Sí, la especia es central en Dune, no solamente por el comercio, sino por sus poderes de trascendencia. Bueno, y estas formas en las cuales las drogas funcionan como puertas de trascendencia aparecen hasta mucho después en la ciencia ficción. Por solo nombrar otra, está Burt de Jeff Nunn, que es una novela que a mí en lo particular me gusta un montón y en la que las drogas están presentados bajo las formas de unas plumitas de colores que permiten un montón de viajes, de conocimientos, de formas de conocer la realidad. Es muy chévere, lo recomiendo. La última forma en la que se han tratado las drogas en la ciencia ficción tiene que ver con entender que las drogas son procesos químicos que modifican la química del cuerpo, es decir, que no solamente estamos frente a algo externo a nosotros, sino que es algo que produce cambios internos en nuestro cuerpo. Exacto. Esto se relaciona mucho con cómo actualmente las drogas ya están más diseñadas en los laboratorios que extraídas de componentes de la naturaleza. Por eso las drogas empiezan a verse como una de las formas de la poshumanidad o como herramientas para lograr la percepción extendida. Claro, piensen nada más en un cuento como Comprende de Ted Chiang, que se asemeja muchísimo a la película Limitless, en el que hay una droga que permite que quien se la tome sea muchísimo más inteligente, pueda comprender todo y ver un mundo desde una perspectiva supremamente más amplia. O, por ejemplo, piensen en los cuentos de Greg Egan que aparecen en el libro Axiomático, cuentos como, por ejemplo, El asesino infinito o Hermanas de sangre, en donde las drogas juegan con ese tema tan Egan de lo posthumano, aunque en este caso ya no se trata de trascender un plano de la percepción, sino trascender el concepto mismo de humanidad a través de la modificación química del cuerpo y el cerebro. Es cierto, Rodrigo, en la ciencia ficción, que actualmente se pregunta por la posibilidad de lo poshumano, ya no solo apunta a la genética o al viejo tema de los cyborg, sino que está planteando la inmediatez de estas transformaciones químicas que permiten no esperar tanto tiempo por la llegada del poshumano. Y si es que algún día llega realmente, no, o sea, estamos esperando desde hace rato al poshumano. Dijo que venía a las 2, no sé si llega. Ya son las 6. Así, la ciencia ficción siempre se pregunta por las sustancias, no en su constitución en sí misma, sino en el uso que se les da, bien sea como herramienta de control social por parte de los estados totalitarios, bien sea como formas de trascender la percepción en el uso individual o como formas de mejoras en la perspectiva de lo poshumano. Totalmente de acuerdo, Daniel. La ciencia ficción se pregunta por eso, por cómo ciertas sustancias son normatizadas y las complejidades morales y éticas que eso trae. Y es que las drogas no son buenas o malas por sí mismas, sino por la forma en que son usadas tanto por sociedades, como por comunidades, como por individuos. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Esta pregunta está en una gran cantidad de otros libros de ciencia ficción, en serio, muchísimos. Si recuerdan alguno más, pueden escribir en la caja de comentarios acá abajo y así vamos armando nuestra biblioteca de ciencia ficción Farmacón. Farmacón. Bueno, y recuerden seguirnos en redes sociales, @DanielMonge, @RodrigoBastidas, Rutilo Bastidas. Y acuérdense que ahora tenemos un Instagram Sí, de Estereoscopio. También. Y yo quiero aprovechar este momentito para darle un saludo así gigantesco a algunas de esas personas que siempre nos siguen. Vamos a irlos nombrando así poquito a poquito. Y quiero saludar especialmente a Rapalino, a Pilar, a Laura, a Mayelis. De verdad, se les quiere muchísimo. A Felipe, muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestros episodios. Se les quiere mucho. Muchas gracias. Y bueno, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por vernos. Que tengan un lindo día. Adiós. Chao. Que estén Chao. bien.